Buenas noches, profesor. El día de hoy vamos a presentar la tarea académica 2. Mi grupo está conformado por Franco Chacchi, Fran Carguaz, Natalia Aranda, María Fernanda Chacaliasa y mi persona, Pilar Valenzuela. El día de hoy vamos a hablar sobre la violación de derechos humanos. Para hablar de ello, nosotros tenemos que conocer que los derechos humanos son normas inherentes que protegen la dignidad humana, más allá de su raza, género, religión o cualquier otra condición. Además, estas deben ser protegidas por la ley. Sin embargo, en el Perú, la violación de derechos es una realidad que va de la mano con la discriminación y la desigualdad, por lo que la CIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentó un informe sobre las medidas que se tomaron durante las protestas que se realizaron contra el régimen de Dina Boluarte, en el cual se concluyó que hubo violación de derechos en múltiples regiones del país, como en Ayacucho y Puno, por parte de los policías y militares, quienes hicieron uso excesivo de la fuerza y dejaron gran cantidad de fallecidos y heridos con armas de fuego y perdigones. Sabiendo ello, podemos decir que no consideramos correctas las medidas que tomaron el gobierno peruano para frenar las protestas realizadas por los ciudadanos, debido a que se hizo un uso inadecuado de la fuerza como medida para restituir el orden público. En primer lugar, las medidas tomadas por el gobierno no debieron ser excesivas o desproporcionadas en relación a la situación, ya que violan las libertades individuales. También se puede señalar que las autoridades han utilizado la fuerza de manera indiscriminada contra los manifestantes pacíficos y que esto es contraproducente y puede aumentar la tensión y la confrontación en lugar de reducirla. El primer caso pasó en noviembre de 2019, durante la protesta contra el gobierno del entonces presidente Martín Merín Vizcarra. La policía utilizó gases lacrimógenas y balas de goma para dispensar a los manifestantes, lo que resultó en graves lesiones y la muerte de 2 personas. Además, se reportaron numerosos casos de violación sexual por parte de las autoridades, incluyendo la violación de una joven por 2 policías. Otro caso similar fue en octubre de 2020, durante las protestas contra el gobierno del presidente Manuel Merino. Se reportaron numerosos casos de violencia policial, incluyendo el uso de municiones real para dispensar a los manifestantes. También se reportaron detenciones arbitrarias y el maltrato de personas que estaban siendo detenidas en las comisarías. En segundo lugar, las protestas son legítimas y fundamentales en la democracia, como para la libertad de expresión y participación ciudadana, por lo que durante su manifiesto deben respetarse los derechos y no ser violentados. En nuestro país se indica variedad de casos de violación de los derechos humanos. A pesar de que el Estado debe protegerlos y proporcionar espacios de diálogo, la violación de estos derechos por parte de las autoridades estatales deben ser investigada y sancionada legalmente, ya que causan sufrimiento, trauma y pérdidas irreparables a las personas. El uso, el uso indiscriminado y letal de la fuerza por parte de los policías y militares no es una medida correcta para frenar las protestas ciudadanas, porque eso implicaría tener muertos y heridos, sabiendo que los ciudadanos tienen derecho a expresarse libremente y a no ser ignorados o menospreciados por creer que no tienen poder ni voz. En el Estado, en lugar de proteger los derechos de los ciudadanos vulnerables, los pone en riesgo y así generando un clima de represión y temor en la sociedad. En tercer lugar, el Estado peruano durante las protestas asume un rol en el que prioriza el uso de la fuerza e incluso el uso de armamento contra los manifestantes, causando así un descontento entre la población, lo que la divide y ocasiona más violencia entre los mismos. Además, de acuerdo con el principio de corrección funcional, la Policía Nacional del Perú es la encargada del mantenimiento y restablecimiento del orden, y las Fuerzas Armadas se encargan de la defensa nacional, y su preparación está dirigida al enemigo.
Sin embargo, a quienes menos protegen y defienden son a quienes deberían y son personas equivocadas las que son llamadas enemigos. Durante las protestas se ha dejado claro que la población peruana demanda cambios radicales, pues ha perdido la confianza en el gobierno, mientras las oportunidades laborales se han vuelto más precarias, así como distintas organizaciones que han operado en las zonas de protestas han reportado el recurrente uso de las fuerzas afectando gravemente a la población, sus principios, libertades y sobre todo a sus derechos. En conclusión, no estamos de acuerdo debido al accionar durante las protestas, ya que transgreden los derechos fundamentales de los ciudadanos, causando que personas no involucradas se dividan por buscar diferentes culpables de esta masacre. Además, este tipo de situaciones hace que la población se oprima y crean que todo lo que digan o piensen es insignificante, cuando en realidad el orden solo dura si se respetan los derechos. Las personas que son víctimas de la violación de los derechos humanos a menudo experimentan traumas psicológicos y pueden tener efectos duraderos en las sociedades y las comunidades. Sin embargo, existen soluciones para prevenir y combatir esta violación de derechos a través de la creación y aplicación de leyes y políticas efectivas para garantizar que todas las personas puedan vivir con dignidad y respeto. Es por ello que es importante recordar y tener siempre en claro que la violencia solo trae más violencia y que ese tipo de acciones no es un acto nuevo en la sociedad y solo conduce a que las personas se sientan cada vez menos humanas. Gracias.